Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar haciendo la línea del tiempo. Ya hemos venido viendo las distintas maneras que utilizan los historiadores para investigar. Hemos visto las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y las herramientas que utilizan dentro de estas fuentes para poder organizar la información. Ustedes en distintas tareas anteriores han ido construyendo líneas de tiempo, pero siempre queda alguna duda. Vamos a ver algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Para trabajar con la línea del tiempo, por ejemplo, tengo que primero saber en función de quién voy a trabajar. Yo voy a tomar el último texto que les envié sobre la vida de Manuel Belgrano. Voy a organizar, ¿sí? El primer paso que voy a hacer es organizar la información. ¿Cómo la voy a organizar? Identificando lo más importante. Como es una línea temporal, yo ya me he preparado con fibrones, mi regla y el papel donde voy a desarrollarla. Pueden ser varias hojas juntas, puede estar hecha en una sola hoja. Lo importante es tener en cuenta que en la línea del tiempo yo voy a tener un principio y un final para poder comentar los periodos, ¿sí?, que yo voy a tener necesidad de. Voy a comenzar trazando en el papel la línea sobre la que voy a trabajar antes de ordenar la información. Va a ser una línea recta que luego voy a darle los periodos, la voy a dividir en partes según la cantidad de años que vaya a representar. Esta línea va a tener un principio y va a tener, fíjense que acá pasa un poquito porque hay historia, y va a tener un final, pero va a continuar un poquito hacia afuera. ¿Cómo voy a saber cuál va a ser el principio? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de Manuel Belgrano, voy a buscar en mi información cuándo nació. Nació el 3 de junio de 1770. Y este va a ser el principio de mi línea del tiempo, a partir del año de 1770. Y voy a relatar su vida y ordenar los hechos más importantes hasta el día de su muerte, que ya sabemos que fue el 20 de junio de 1820. Entonces, mi línea temporal va a finalizar en el año 1820. Yo debo, como les dije al principio, ordenar mi información para saber qué hechos voy a poner. Si yo voy leyendo la biografía, voy a saber que en el año 1794 se titula de abogado y vuelve a Buenos Aires, que en el año 1806 participa de las invasiones inglesas, ¿sí?, que entre los años 1800 y 1810 encabeza las tropas patriotas luchando contra los realistas en la banda oriental, que en el año 1812 crea la bandera argentina. Y así voy tomando todos los hechos importantes que tengo organizados en mi biografía. 1814, 1815 y luego en el año 1816 su participación dentro de la Declaración de la Independencia. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hacer la división del tiempo. Yo tengo que saber y tener muy claro que cada uno de los periodos va a tener el mismo espacio y la misma distancia, porque esta es una gráfica, ¿sí?, que va a representar al tiempo. Este tiempo que yo voy a representar tengo que decidir si voy a representar años, días, siglos, décadas, meses, una unidad temporal en la cual yo vaya a dejar registrado en mi línea temporal. Como yo el recorrido de la vida de Belgrano sé que es de 50 años, tomo la medida del largo total de mi línea y lo voy a dividir en décadas. Cada 10 años voy a hacer una marca. Si mi línea mide 90 centímetros y lo voy a dividir en 5, tendré que ver qué medida va a tener cada una de sus partes. ¿Cuántos? Bien, voy a tener entonces una división aproximada de 18 centímetros, ¿sí? Cada 18 centímetros yo voy a marcar una década del nacimiento, desde el nacimiento de Manuel Belgrano hasta el muerte. 1770, 1780, 1790,
1800 y el año 1810, finalizando en el año 1820. Yo he periodizado por décadas. Si vuelvo a la organización de la información, voy a buscar otro color. Tengo que tener en cuenta que Manuel Belgrano, por ejemplo, se manejó en una época de virreinato, políticamente hablando, en la organización nacional, lucha de la independencia, y luego ya se maneja en la época de la Guerra Civil Argentina. Entonces voy a utilizar distintos colores. Por ejemplo, del año 1770, ¿sí? Del año 1770 al año 1810 voy a poner rojo. Esto tiene que ver con el virreinato. Puedo hacer una llave donde hable del periodo del virreinato. Voy a utilizar el virreinato con rojo. Luego, entre el año 1810 y el año 1815, que acá no lo tengo marcado, voy a tener que dividir en 10 partes iguales, ¿sí?, el periodo del 1810 al 1820 para poder ubicar. Si acá tengo 18 centímetros, dividido 10 en 10 partecitas iguales, la mitad, de la mitad, de la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 8. Acá lo estoy haciendo rápido así por ahí no me quede exacto. Cada uno de estos pedacitos va a representar un año. 1811, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí me estaba quedando sin colocar el año. Esta época, sí, que la voy a marcar entre el 1810 y el 1815, 11, 12, 13, 14, 15, va a ser azul y es el periodo de la independencia o revolución e independencia argentina. Y el resto lo voy a usar en color verde, por ejemplo, que va del año finales del 15 al 16 al 1820, lo voy a marcar con verde, ¿sí? Yo podría pintarlo completo, va a tener que ver con el periodo de la Guerra Civil Argentina. Y ahora voy a pasar a ordenar cada uno de los sucesos. Por ejemplo, yo sé que en el año 1770 nace. ¿Qué voy a decir? 1770. Voy a poner acá nacimiento de Belgrano. ¿Puedo agregar la fecha? Sí, puedo hacerlo. Puedo decir 3 de junio. Si tuviese una fotografía de Belgrano, podría pegar la fotografía de Belgrano aquí abajo. Lo importante es que yo tengo destacados los periodos, que en este caso son décadas, y además resaltados los momentos más importantes en la situación política. Voy a ubicar, por ejemplo, 1903, para ya ir terminando, la creación de la bandera. Si yo digo que tiene que ver con la época del año 1813, voy a contabilizar 1811, 12, me había faltado acá, 1813. Puedo venir hacia aquí abajo y decir creación de la bandera. ¿Sí? ¿Ven cómo voy ubicando los momentos históricos, los íconos de la historia de la vida de Manuel Belgrano? Voy a finalizar en 1820, porque en el año 1820 Manuel Belgrano, ¿sí?, fallece. Fallecimiento de Manuel Belgrano.